un par de horas hasta las 7 de tratar de abordarlo despacio, con calma. Si no les queda algo, me lo dicen o lo podemos discutir después, pero yo creo que va a estar fácil. Estamos hablando de la filogenia, de la taxonomía y sistemática de los seres vivos. Les decía que es algo que nos ayuda a comprender por qué tienen esas formas y por qué tienen esos nombres, y cómo es que han llegado a tener esas formas, ¿no? Y bueno, empecemos despacio. Básicamente, Aristóteles empezó con una clasificación de seres, inició con este esquema de especies, que fue el primero que puso especies donde habían dos mundos, el mundo no espiritual y el mundo de seres espirituales. Y ahí parte pues, de los minerales, las plantas, los animales y el hombre que está en medio de estos dos mundos, ¿no? Y en la parte del reino de los que no son, ahí están los demonios, los ángeles, hasta llegar a la divinidad más grande, ¿verdad? Pero bueno, esta es una forma de clasificar. Vino después Teofrasto y desarrolló un sistema para clasificar plantas según sus hábitos, si eran hierbas, árboles, arbustos, enredaderas. En los siglos XVI y XVII se inició el uso de las características morfológicas y el valor medicinal de las plantas. Siempre, bueno, en este caso las plantas han servido bastante para poder clasificar por colores, formas, alturas, usos, etcétera. Hasta que llegó este señor, Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, en 1753, y él presentó pues el sistema natural, el sistema Nature, para clasificar plantas y animales también. Este documento pues lamentablemente hasta el día de hoy se está ocupando clasificaciones de este siglo todavía, del siglo XVII. Entonces, muchos de nosotros, incluso yo en la universidad estudiando biología, recibí la clasificación todavía de este siglo. Pero bueno, parte de la clasificación de los seres vivos, pues tenemos a esta ciencia que es auxiliar a la biología y por ende a la paleontología, que es la taxonomía, que es la forma, una normativa del ordenamiento pues, de los seres vivos según características, según diferentes criterios. Actualmente ya se meten criterios genotípicos, ya metemos el trabajo de ADN. Y siempre o normalmente se hace con un orden jerárquico, o sea, de mayor a menor o de más general a algo más específico. Y es así como tenemos este tipo de organización, que son las claves dicotómicas, o sea, claves que se bifurcan, se hacen dos, por ejemplo, animales se dividen en terrestres y acuáticos. Esta es una categoría de los acuáticos, pueden ser vertebrados o invertebrados, y también si son vertebrados, si son cartilaginosos o son os, etc. Esas son las claves dicotómicas. También son llamados como un horquillado también. Y podemos comprender, gracias a estas estructuras, que las diferentes especies, por ejemplo estas, que tienen una característica, por ejemplo una característica A, B, C, D, etc., pueden encontrarse en otras especies menos derivadas características en común. O sea, una característica particular de B, de que es un C, la pueden compartir otros que son menos, entre comillas, evolucionados, ¿no? Y así ir retrocediendo hasta conjuntar las diferentes características y llegar a un ancestro común. Eso nos permite conocer dentro de este ordenamiento, de esta normativa, con la ayuda de la cladística, que básicamente clado significa rama. Es una parte de la biología que define las relaciones evolutivas. La cladística hace referencia pues a ramas de un árbol genealógico, o sea, de dónde vino
el organismo que estamos viendo. Entre los organismos basándose en similitudes derivadas. Esta palabra es muy, muy importante. Características que se han modificado. Características o similitudes que se han visto modificadas y que son visibles. Es la más importante de las sistemáticas filogenéticas. También se conoce como horquillado filogenético, que estudian las relaciones evolutivas entre los organismos. Y esta es la clasificación que nos habían enseñado, incluso a mí, estudiando biología en la universidad. Una del siglo XVI o XVII, donde meten una clasificación que es bastante lógica, pero mete, por ejemplo, este grupo completo que son los vertebrados, los que tienen huesos, y los clasifica en los de sangre fría y los meten en cajones, como peces, anfibios, reptiles, y los de sangre caliente, las aves y los mamíferos. Y eso está completamente obsoleto, porque en realidad no podemos meter en cajas solamente por su apariencia física. Por ejemplo, los que tienen escamas, los que tienen plumas, los que tienen pelos, los que pueden vivir fuera y dentro del agua, los que se comen, sino que lo que ahora se sabe y se entiende y que es más ordenado es la utilización de los cladogramas. Y eso lo vimos en la parte de la bioestratigrafía, ¿no? Donde pues tenemos una línea del tiempo y los organismos que forman parte, en este caso, pues de estos vertebrados, de los amniotas, sin contar peces y anfibios, tenemos este orden en donde vemos, por ejemplo, aquí que las aves están más emparentadas a los dinosaurios no avianos que, por ejemplo, las tortugas. Aunque las tortugas, este esquema está desfasado, se pensaba que pertenecían a este clado, pero no son de este clado, y ahora se sabe de que pertenecen a los diápsidos, no son anápsidos. Esto lo vamos a ver cuando ya veamos los reptiles, entre comillas. Entonces, lo que quiero que vean es de que, por ejemplo, estos que son confundidos como dinosaurios, están más emparentados a los mamíferos, como el caso nuestro, ¿no? Que, por ejemplo, a los reptiles, a cualquier tipo de reptil. Parece que están más revueltos, pero en realidad es un orden más científico, más serio, de conocer de dónde derivó la estructura, el ser vivo que estamos viendo, y saber en sí el ancestro común, el verdadero abuelo de cada uno de estos seres vivos. Y esta está tratada con la filogenia. Y el concepto de la filogenia es la divergencia. Y lo vimos en la clase de biogeografía, que hay organismos que divergen, o sea, que tienen estructuras que se separan, y esa es la parte más importante dentro de la filogenia. A partir de un ancestro compartido, las especies pueden evolucionar de formas muy diversas para adaptarse a hábitats distintos. El cladismo, la metodología aplicada por la sistemática filogenética, busca reconstruir las genealogías de los organismos y elaborar clasificaciones que las reflejen. Por ejemplo, tenemos el caso de estas moscas. La característica observable, o sea, lo que se ve, es el fenotipo. Y vemos que el fenotipo posee, en este caso, hablando de las alas, posee una diferenciación en este individuo, que tiene alas rugosas. Y las características observables, fenotípicas, están ligadas por las características genotípicas. Por ejemplo, los alelos en este caso, que son dominantes, un alelo dominante presente, aunque tenga recesivos, pero va a dar como resultado pues alas normales. Estoy hablando de genes que están involucrados en la forma de las alas. Pero si hay alelos
recesivos dentro del genoma de un individuo, en este caso una mosca, va a dar como resultado este cambio. Si este cambio visible resulta beneficioso para este individuo, muy probablemente por la mutación sea una característica que la benefició, una característica que la hereda a un descendiente. Es así como se va haciendo una divergencia y se van separando pues las moscas de alas normales con moscas de alas rugosas. Y es así como se va generando una especie diferente. Porque si esta tiene éxito en el nicho donde está, en el ambiente donde está, entonces es así como se van separando en dos especies. Entonces tenemos estos grupos, los grupos formados por ancestro, un grupo formado por un ancestro y todos sus descendientes se denomina un grupo monofilético. Esto se mira mucho en paleontología, es algo bastante importante y subrayenlo desde ya, que es pregunta clave de examen. Estos grupos monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Un grupo que abarca absolutamente todos los miembros desde el abuelo hasta el más reciente, pues es un grupo monofilético, o sea, los está tomando a todos. Un grupo que excluye a un grupo, entonces es un grupo parafilético. Es como este caso, el clado dinosauria, si se excluyen a las aves, porque hay algunos autores que piensan que las aves no son dinosaurios, que las excluyen, entonces si están tomando solamente a los dinosaurios no avianos, del Cretácico, del Jurásico, ese es un grupo parafilético. Pero si se aborda el asunto tomando en cuenta las aves, ese es un grupo monofilético. Y un grupo polifilético es aquel que toma de varios, solo por características observables. El caso del desaparecido grupo de paquidérmata, los paquidermos, ya han oído los paquidermos. Ese es un término obsoleto que básicamente tomaba a los de piel gruesa. Paquidermo significa piel gruesa, ¿no? Y tomaba a los elefantes, a los rinocerontes y a los hipopótamos, porque tenían una característica observable, parecida, pero en realidad ese es un grupo polifilético, se están tomando de diferentes afiliaciones, ¿no? Y esto creo que es una pregunta de examen, creo que le pongo un ejemplo de un grupo polifilético. Otro ejemplo de grupo polifilético es las algas pardas, las algas verdes, las algas rojas, las macroscópicas. Pertenecen a grupos diferentes, el mismo nombre lo dice, algas rojas, verdes, pardas, y no están emparentadas. Ese es un grupo polifilético. Por ejemplo, los protozoarios también, hay unos que son parásitos, otros que son indicadores de calidad de agua, otras que son indicadores de contaminación. Ese es un grupo polifilético y todos los meten en el mismo saco de ser protozoarios. Así que ya les di 3 ejemplos, así que ya los pueden haber anotado. Ahora, ¿cómo se entienden estas filogenias? Esto es bastante fácil. Básicamente es como un árbol, en donde el más basal es el antepasado, que pueden tener estos en común, los descendientes de estos en común, y se lee con el pasar del tiempo, ¿no? En la parte más antigua y la parte más reciente. En el caso de nosotros que trabajamos con fósiles y estratigrafía, pues lo tenemos claro porque casi siempre va con una escala de tiempo. Y aquí tenemos que es la bifurcación es debido a un episodio de especiación, como el que vimos del caso de las moscas. En un punto de la historia que está representado por los fósiles, o por el tiempo en los estratos, pues se considera como un punto de especiación o de cambio de forma, de característica fenotípica. Y tenemos este otro caso. Por ejemplo,
tenemos este cladograma en donde tenemos que una característica en común que tienen todos estos descendientes es que poseen semilla, pero uno divergió y se convirtió en las dicotiledonias. La especiación fue tan grande que pues produce frutos que son comestibles o que son dispersados por el viento, un montón de estrategias. Y luego vino otro que se especializó más, que son más rastreros o que son, tienen otras características, como por ejemplo las monocotiledonias. Lo que tienen en común es que ambas tienen semillas, pero unas se fueron dicotiledóneas y las otras a monocotiledóneas. Y en el caso del agave y en el caso de los pastos, por ejemplo. O sea, están bastante más emparentados que, por ejemplo, un mango. Del mismo modo, cada linaje tiene su antepasado único de cada linaje. Y tenemos aquí el antepasado común de A con B y C y el antepasado común de B y C, y quienes tienen solamente pues, un antepasado que es exclusivo para ellos. En cuanto a los clados y las agrupaciones, tenemos que cada una, la agrupación que contiene un antepasado común y todos los descendientes vivos o extintos de ese antepasado, por ejemplo un clado. Este es un clado porque abarca todos los del grupo. Este es el término clado, este es el grupo, ¿no? Por ejemplo, las aves. El grupo aves, todo es un clado. Pero si tomamos solo uno, o sea, solo uno, por ejemplo, los loros, donde van las guacamayas, las cacatúas, los pericos, los loros, es un solo grupo bien específico, también es un clado. Pero en este caso, donde no es un clado, es cuando metemos a quienes parecen que son parecidos. Por ejemplo, el grupo aves, por ejemplo, otra vez. Y metemos aquí que pertenece a otro grupo, por ejemplo, un murciélago, solo porque vuela, entonces no es un clado. Tampoco porque deja fuera uno, como el caso que les decía de los dinosaurios. Aquí metemos a todos los que el cine nos ha dicho que son dinosaurios y dejamos por fuera a las aves, tampoco es un clado. Entonces es un grupo parafilético. Y tenemos que, esto también, que los clados están encajados unos dentro de otros. Por ejemplo, en el caso de los primates, aquí un primate puede estar formando parte de otro, que es el grupo de los mamíferos. Y en los mamíferos pueden estar formando el grupo de otros, que son los vertebrados. Eso se le llaman clados anidados. Y básicamente son árboles los que estamos describiendo, donde hay un episodio de especiación que da lugar, en este caso, a los musgos actuales, otro a los helechos, a los pinos y a las rosas. Desde ese suceso de especiación, ambos linajes han tenido el mismo lapso de tiempo para evolucionar, pero unos se han quedado sin mayor cambio, como por ejemplo el de los organismos pancrónicos que veíamos en la mañana. Y esto es algo bastante importante a considerar, que la evolución nunca es lineal como a veces se pretende hacer ver, como el caso del dibujo clásico de la evolución, donde el mono pasa diferentes etapas hasta convertirse en humano, eso es lineal. La evolución se produce siempre en una estructura de relaciones entre linajes y es más similar a esto, ¿no? A un árbol. Así que esto no es posible. Tampoco existe una correlación del grado de progreso. En este caso, el A no es más evolucionado que B. Por ejemplo, nosotros, si nos ponemos en el caso de estar aquí en la cúspide, ¿no? Somos más derivados, no más evolucionados. Y nos comparamos con, por ejemplo, una rosa, un pino, nosotros no somos más evolucionados que el otro. Somos más derivados, o sea, más cambiados. Y lo otro es que en cada suceso de especiación, la elección del linaje va en cualquier sentido, ¿no?
aquí lo que se tiene que ver es el episodio de especiación que debe estar en un orden. Así que esto es igual que esto, aunque no represente pues un orden en sí de menos especializado a más especializado, sino que solo sigue el orden de especiación. Por ejemplo, tenemos estas características derivadas compartidas. Por ejemplo, los anfibios, las tortugas, los lagartos, serpientes, cocodrilos, las aves, todos ellos han sido derivados de un organismo tetrápodo de 4 extremidades. Y puede que las serpientes no parezca que tengan, o sea, no tienen pata visible, pero sí tienen vestigios de que las tuvieron. Hay evidencia evolutiva de que sí las tuvieron. Y todos forman parte de este mismo grupo de los tetrápodos, aunque no parezcan como las aves, que tienen estructuras bastante modificadas, como las extremidades anteriores, que han sido modificadas en alas, pero forman parte con ese carácter que han sido especializados para el vuelo. En cuanto a las homologías y analogías, las 4 extremidades de los tetrápodos, según el ejemplo, son un ejemplo de caracteres homólogos. Este otro también. El caso de, y esta es pregunta de examen, una estructura homóloga puede ser las alas de un ave, que son las patas anteriores, ya lo habíamos dicho, súper especializadas para el vuelo, pero es homóloga con la del murciélago, que también es para la misma función o para el vuelo, y es también de una estructura de una extremidad anterior. En el caso de una estructura análoga, por ejemplo, sirve para lo mismo el ala de un ave, pero ha tenido un origen diferente a el del ala de una mariposa. Las dos sirven para lo mismo, pero el origen evolutivo ha sido completamente diferente. Así que el ejemplo es análogo. Entonces utilizamos los árboles filogenéticos para comprobar la hipótesis de la evolución, conocer características de especies extintas y linajes ancestrales, y para clasificar a los organismos. Tenemos en el sistema de clasificación que Linneo asigna a cada organismo un reino, un filum, una clase, hasta género y especie, que estos dos se toman para nombrar a los organismos. ¿Cómo identificar la evolución y los cambios? Pues por el registro fósil, por el registro geológico de los eventos importantes que han impulsado la especiación, porque lo veíamos en la clase de biogeografía, que los factores ambientales son los que impulsan a las adaptaciones e impulsan, bueno, parte de ¿no? los factores ambientales, pero impulsan a la especiación de estructuras, y eso hace que cambien, que haya mutaciones genéticas. Y por supuesto la ontogenia, que recapitula a la filogenia, es decir, el desarrollo ontogénico, o sea, embrionario. Todos iguales aquí, aunque sean peces y aunque sean primates, pero está recapitulando pues el origen filogenético, de que todos venimos de un ancestro común. ¿Cómo sabemos lo que pasó y cuándo pasó? Pues por esto que creo que ustedes lo manejan bastante bien, que es por las dataciones, ¿no? Las dataciones radiométricas que se basan en el periodo de semidesintegración de los elementos radioactivos, las rocas y de otros materiales, ¿no? de minerales. La estratigrafía también, que nos muestra y nos proporciona una secuencia de los sucesos de las cuales se puede extrapolar fechas relativas, que es lo que nosotros utilizamos en la paleontología del Salvador hasta el momento. Y también los relojes moleculares, que permiten utilizar la cantidad de divergencia genética entre los organismos para extrapolarla hacia atrás en el tiempo y estimar fechas.
Y aquí tenemos también este otro método, que es la termoluminiscencia, que se conoce por la termoluminiscencia, se conoce por termoluminiscencia a toda emisión de luz independiente de aquella provocada por la incandescencia, que permite un sólido aislante, que emite un sólido aislante o semiconductor cuando es calentado. Y se puede probar en rocas también y en algunos fósiles también. Y esto es algo que ya lo veíamos en la parte de la bioestratigrafía, ¿no? Que agregamos la escala a estos clados, a estas ramas, ¿no? A este horquillado. Le podemos agregar pues la escala de tiempo porque en este caso, y bueno, a estas alturas, pues conocemos bastante bien, se conoce bastante bien las edades de las rocas, las edades de la Tierra, que se calcula que son alrededor de unos cerca de 4.000 millones de años, y se puede pues conjuntar con la evolución de los organismos, ¿no? Y todo pues nos permite tener la reconstrucción del árbol, de árbol genealógico o filogenéticos, que representan patrones de ascendencia, van subiendo de categoría, pero no es que representen de que se van haciendo más evolucionados, sino que, como se lo repito, sino que se van haciendo más especializados. Especializados en cuanto a alguna función corporal, basados en algún nicho ecológico en sí. O sea, no es lo mismo la evolución bajo el agua del mar que dentro de un río, dentro de un lago o en la tierra o en las cavernas, etcétera. O sea, se va especializando y van llenando todos esos nichos, todos esos espacios en los ecosistemas. Y bueno, regresando a la taxonomía y ya para hacer una pausa, tenemos que existen tipos de taxones. Existe un taxón natural que se justifica por las características y la historia evolutiva de sus miembros, de manera que pueden decirse que existe una naturaleza, algo que está relacionado con ellos. La sistemática filogenética acepta como taxones naturales a cada especie particular o a cualquier grupo monofilético de organismos. Ya vimos que es monofilético, entendiendo como tal solamente a los que forman un clado o rama del árbol de la evolución. La mayoría de los sistemáticos aceptan también como naturales aquellos grupos cajón desastres o algunos grupos parafiléticos, cuyo antepasado común encaja dentro de otro grupo. Y tenemos los grupos taxones artificiales, donde no existe en la naturaleza. Esto no existe en la naturaleza, es decir, grupos polifiléticos cuyo antepasado común no forma parte del grupo. Por ejemplo, las algas, los protozoarios también, las algas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el grupo conocido coloquialmente como reptiles. El grupo reptiles es un grupo artificial. Taxonómicamente hablando, los reptiles no existen. Taxonómicamente hablando, los peces no existen. Esos dos grupos, reptiles y peces, fueron creados por la clasificación de Carlos Linneo del siglo, hace un montón de siglos. Ya no se consideran como grupos naturales. Y también las briofitas, todas estas, donde están los musgos, aquí entran todas estas plantas vasculares inferiores, donde están los musgos, las hepáticas, los antoceros, que lo vamos a ver cuando veamos paleobotánica. Pero son grupos artificiales. Si yo les pregunto en un examen, pónganme 2 ejemplos de taxones artificiales, ustedes me van a poner cualquiera de estos que les he mencionado. Algas, protozoarios, reptiles, peces, briofitas, etc. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Tenemos 10 minutos de receso, ¿les parece? Sí, está bien, Lick. Eh,
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Solo le quería preguntar, ¿qué era lo que dijo que taxónomicamente no existía? Esto, espérame que ya se trabó. Sí, taxonómicamente no existían el grupo de reptiles, como el grupo reptilia, tampoco peces, el grupo peces no existe. Si ustedes van a buscar dentro de las claves taxonómicas, no existe reptilia, no existe peces, no existe algas. Esos son grupos artificiales. Ok, gracias. ¿En dónde, digamos que sí podrían entrar, Lick? Desde el punto de vista no científico, hablando coloquialmente. Por ejemplo, vamos ahí en el camino y se nos atraviesa ahí un garrobo y decimos, ah, mira, ese es un reptil, ¿no? Sino que es más coloquial. No digo, Gracias. ahí va un dinosaurio ahí, y es un torgó. O sea, es desde un punto de vista ya de serio, de científico, taxonómico, paleontológico, pues no se utiliza. Ok, gracias. Bueno, nos vemos a las 6 y ¿cuánto? 6 y cuarto. Bueno.